Esta historia comienza en la aldea de La Paz, donde el maestro Uwey nos narra sobre los accidentes, si será eso o es el destino. Así que para demostrarlo nos presenta a Po, quien encuentra a su papá regalando todas sus cosas, ya que ahora, como el guerrero dragón, todo mundo compraba más ahí y aún más, porque Ping estaba dando objetos preciados de Po y se enojó con su papá porque regaló sus figuras de los 5 furiosos, que los hizo a mano el día que se enamoró del Kung Fu, por lo que salió del restaurante y los fue a buscar. Con esto, Uwey nos lleva 10 años atrás, cuando Po era un adolescente y su padre se iba de viaje, dejándole el restaurante y que repartiera menús, pero el viento se lo llevó todo y una de las hojas voló hasta el palacio de Jade, donde el maestro Uwey atrapó uno. Y mientras Po hacía un desastre en la cocina, por otro lado vemos a una joven tigresa entrenando con Shifu. Ella trataba de concentrarse, pero sus instintos la hicieron saltar y salirse de control, algo que hizo sonreír a Uwey, pero el maestro Shifu estaba muy enojado, porque no sabía controlarse, regañándola, algo que desanimó mucho a Tigresa. Quería que su maestro estuviese orgulloso, por lo que Uwey le dice que no sea tan dura con ella. Y de repente llega un perro todo preocupado, que vio un jabalí destruyendo todo poblado, venciendo a todos los maestros, ya que Shifu sería la última esperanza y podría vencerlo. Dicho esto, Shifu se puso a entrenar, mostrándole a Tigresa cómo debe hacerlo, cuando Uwey aparece y le dice a la joven que no sea como Shifu, y para romper la tensión le dijo al maestro que pidieran comida, teniendo el volante del restaurante de Ping. Dicho esto, mandó un sirviente con Po, quien preparaba comida terriblemente, estornudando en el plato, donde el ganso le decía que el pedido era para el palacio de Jade, donde los maestros practicaban el Kung Fu, algo que Po no había escuchado tanto. No sabía de eso, y así se despide del cliente y le da el pedido. Ya después, vemos a un Shifu enfermo. Resulta que los noodles de Po lo intoxicaron por completo. Claramente en ese estado no podría luchar contra el jabalí, por lo que Uwey le sugiere que Tigresa lo podría vencer, pero el maestro se puso de terco y decía que no estaba lista. Entonces, tomó un pergamino y escribió una orden, diciéndole a Tigresa que se lo llevara a los maestros y buscara 4 guerreros para la batalla, algo que emocionó a la joven, prometiendo no decepcionar a su maestro. Dicho esto, corrió a toda velocidad, hasta que en la salida se tropezó con un mantis que la inmovilizó con agujas sin querer. Era el doctor, y de pilón el pergamino se le cayó. En fin, todo esto se volvió una noticia de que el maestro Shifu se enfermó por pedir comida, burlándose de quien lo hizo. Algo que Ping le contaba a Po, que al escucharlo se puso perplejo. Él fue quien lo intoxicó. No quería decirle a su papá que sentía tanta culpa que ya no quería cocinar más. Quería hacer otra cosa. Entonces, en un pergamino escribió todo lo que podría hacer. Podría ser un limpiador, un comediante, un bailarín o incluso un doctor. Algo que hizo reír a Ping, que mejor dejara de decir tonterías y sacara a la basura, tirando su pergamino en la bolsa. Cuando de repente Tigresa llega, siguiendo el rollo, y cuando Po dejó el bote, Tigresa vio el pergamino y muy emocionada se lo llevó, sin saber que ese no era el correcto, que el que buscaba estaba en el techo. Y así fue a la escuela de Kung Fu, diciéndole a los maestros que venía a reclutar 4 guerreros, pero al abrir el pergamino, leyó que lo que necesitaba era un limpiador, y lo único que vio fue una delgada grulla. Entonces se arrodilló y le dijo que era solicitado en el palacio de Jade, algo que emocionó al joven, soñando con limpiar para Shifu. Y así fueron con Tigresa, llegando a la casa de una serpiente, ya que buscaba una bailarina, algo que la emocionó mucho. Bailaría para los grandes maestros y pondría orgulloso a su padre. Al ver esto, Tigresa se sintió mal. Le gustaría que Shifu lo tratara igual. En fin, luego fue a un bar en busca de un comediante que era bastante malo. Era un mono muy simpático, contándole que lo buscaban en el palacio, imaginando riendo con los maestros. Así que aceptó. Entonces a Tigresa solo le faltaba un doctor, el cual ya estaba con Shifu haciendo acupuntura, de manera que lo lastimaba aún más. Y así todos regresaron al palacio,
cuando el jabalí seguía destrozando todo, enterándose que había un pueblo cercano, donde había un maestro que lo podía vencer. Entonces se dirigió al pueblo de La Paz, mientras Tigresa y los demás iban en camino al palacio, donde ella se dio cuenta que tenía que fluir más tal como ellos, por lo que dejó de correr en dos patas y se movía con sus instintos, moviéndose como toda una felina, a tal velocidad que hasta una montaña con una patada destruyó, y así se sentía libre, extasiada con las habilidades de los demás, entendiendo por qué Shifu los buscaba. Pero todo empeoró cuando al palacio llegaron. El maestro estaba furioso. No eran los guerreros que le pidió. Y al ver el pergamino, se dio cuenta que no era lo que él escribió, ofendido de lo que su aprendiz causó. Y como no tenía guerreros, él iba a tratar de vencerlo, pidiéndole a los farsantes que se fueran. Pero Tigresa trata de convencerlo. Hasta ellos se ofrecieron, pero Shifu fue terco y grosero, y le dijo a su aprendiz que se fuera. Y en ese momento llega corriendo un sirviente, como señal de que el jabalí había llegado. Entonces Shifu se iba a preparar, mientras que Tigresa, Uwey la fue a buscar, tratando de animarla, de que ella no debería de ser perfecta para Shifu, sino para ella misma como Tigresa. Dicho esto, él se fue, dejándola pensando. Entonces fue a encarar al villano, dando todo de sí, y al verla, el jabalí se burló de ella, luchando de tal manera que la dejó en los suelos. No podía sola, mientras en la ciudad la gente evacuaba, y Po le contó a su papá que todo esto fue su culpa. Él fue quien intoxicó a Shifu, algo que emocionó al padre. Los del palacio comían de su comida, por lo que mandó a Po para llevar platillos de disculpa, y vio que en el camino los farsantes iban igual. Resulta que fueron a buscar a Tigresa para apoyarla, y al verla en los suelos, juntos atacaron al jabalí, dándole una paliza. Por lo que Tigresa se levanta y se revela, arrancando su uniforme y luchando a su manera. Todo esto dejó impactado a Po. Esto era Kung Fu, y se enamoró por completo. Al mismo tiempo, Shifu estaba viendo todo esto, cómo los farsantes se volvieron grandes guerreros. Con esto, Po ya sabía qué hacer, quería hacer Kung Fu. Entonces, al volver al palacio, Shifu los felicitó y le dijo a Tigresa que tenía que entrenar, algo que la desanimó, hasta que abrió un gimnasio más moderno y grande para que pudiera entrenar con los demás aprendices, ya que ahora habían distintos Kung Fus que se debían perfeccionar: las alas de grulla, la agilidad de mantis, la fuerza del mono y el cuerpo de la serpiente. Y así volvemos al presente, donde Po seguía buscando sus figuras, encontrando a un niño jugando con ellas, tal como él lo hacía de pequeño, y al verlo vio su esperanza para aprender Kung Fu. Entonces dejó que se los quedara y volvió con sus amigos. Y así terminó el secreto del pergamino de Kung Fu Panda. ¡Qué simpática historia! Claramente se la sacaron de la manga. Después de la primer película, querían hacer el origen de todo esto. Pero me gustó mucho, porque ahora sabemos la razón de por qué los furiosos son distintos animales. Pero en la cultura china, la serpiente, la grulla, el mantis, los monos y los tigres son de cierta manera ancestrales y son muy valiosos para su cultura. Pero que hagan una historia de por qué Po es la razón de su existencia está muy chistoso. No lo sé, me gustó. Y aparte de que dice que las cosas no son coincidencia ni accidente, que todo pasa por algo y el destino lo pone en tu camino. Yo le pongo un 7 de 10. Está cortito y la verdad no sé si lo pueden encontrar en Amazon Prime o en Netflix, pero sí se las recomiendo mucho. Para perder unos 20 minutos a gusto, una mezcla de animación 3D con 2D. En fin, sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí. Suscríbanse para más. Les mando un saludo y como siempre sigan siguiendo pelis.